Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Museo Arqueológico Nacional. Tras muchos meses de trabajo han llegado las GEAs, han llegado las Jornadas Europeas de Arqueología que estamos celebrando estos días con numerosas actividades en el Museo Arqueológico Nacional y hoy concretamente con este encuentro en torno a las biografías de los objetos. Las GEAs, como sabéis, se celebran en los países del Consejo de Europa con el impulso del INRAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas, que depende del Ministerio de Cultura francés. Y la verdad es que el Museo Arqueológico Nacional ya desde la primera edición llegó, yo recordaba que llegó la propuesta al Ministerio en el 2018 y desde la primera edición ya en el 19, pues la verdad es que el museo ya se apuntó a las GEAs y verdaderamente año a año sigue siendo un referente de calidad, cantidad, diversidad y originalidad en las propuestas de estas Jornadas Europeas de Arqueología. La verdad es que tras, como decía, muchos meses de trabajo, lo estábamos recordando ahora con las organizadoras de este congreso, es una enorme satisfacción celebrar el conjunto de todas estas actividades y este encuentro en particular. Aquí, a mediados de marzo, con la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio y el INRAP celebramos una reunión importante, porque ellos celebran una reunión anual en un país europeo cada vez distinto, donde se presentan las propuestas y las ideas, ¿no?, sobre el futuro de las jornadas. Fue muy interesante, vino Dominique García, que sabéis que es el presidente del INRAP, y la verdad es que aprendimos mucho escuchando propuestas de los distintos países participantes. Y ahí ya presentamos nuestro catálogo de actividades para este mes de junio en el MAN, que, bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos con la propuesta de este año. Bueno, hemos dado algunos pasos adelante en estas GEAs del 2024, entre ellos la internacionalización, que yo tengo muy claro que en este museo tiene que ser una clave transversal en distintas actividades y en distintas funciones del museo, la internacionalización en materias que tienen que ver con la investigación, con la exposición, con la transferencia de resultados de investigación, con la formación, etc. Porque la producción de conocimiento hoy se lee en esa clave, ¿no?, conectada, creación de conocimiento, creación artística, ¿no?, en otros ámbitos, hoy se define en clave internacional. Por tanto, es una línea que estamos trabajando modestamente con nuestros pequeños recursos en este museo, a través de exposiciones, a través de encuentros o con distintos proyectos. Y otra clave de trabajo que ya anunciamos en estas jornadas con el INRAP es la colaboración. En realidad, ¿no?, ese prefijo, colaboración, coproducción, coorganización con otros museos, con otros equipos, con otras entidades públicas o privadas, como motor de la actividad del museo. Y en el Museo Arqueológico Nacional tenemos mucha suerte porque tenemos varios aliados estratégicos, pero yo creo que el más importante es la Asociación de Amigos del Museo, AMAN, cuyo presidente justamente, no es casualidad, es nuestro querido profesor Gonzalo Ruiz Zapatero, que hoy también además nos va a acompañar como autoridad de los temas que hoy vamos a tratar. Bien, entonces, en el caso de nuestras actividades, en estas jornadas europeas, en este año hemos combinado ambas claves. Hemos combinado la clave de la internacionalización y la clave del trabajo colaborativo para muchas de las propuestas que se presentan en esta semana, a lo largo de esta semana. Y en este caso, con la Escuela Universitaria de Investigación, Archaeological Challenges, ARCHAL, dirigida por la profesora Procopiu de la Universidad Paris I, Panthéon-Sorbonne, en colaboración con las universidades Complutense de Madrid, Alma Mater Studiorum de Bolonia y Freie Universitat de Berlín. Y además trabajando sobre su proyecto en torno a la biografía de los objetos, que es un proyecto transversal, ellas lo van a explicar muy bien, que estudia esas biografías de la cultura material desde la producción, los usos, los intercambios, los desgastes, las transformaciones, hasta debates y contextos ya más contemporáneos de musealización, de conservación, de resignificación, etc. Dentro de este proyecto hemos planteado en el museo distintos talleres que explican esa producción en objetos de distintas materias, soporte, ¿no?, tejidos, piedra, metales, cerámica, así como una exposición de pósters que seguro habéis visto ya en el hall de entrada sobre algunas de esas biografías
de los objetos que tanto nos interesan, ¿no? Y que mañana, viernes por la mañana, serán presentados en ese hall de entrada por los distintos autores y autoras. Bien, el congreso que hoy vamos a celebrar, pues este encuentro se enmarca en esta temática, centrándose en esas biografías de objetos concretamente metálicos producidos en la Edad del Hierro de la mano de jóvenes investigadores nacionales e internacionales. Esto cubre, como antes decía, procesos muy distintos, ¿no? Desde temas ligados a la extracción de las materias primas, los procesos metalúrgicos, los estudios arqueométricos, tipológicos, en fin, simbólicos, y también desde el museo procesos de restauración, musealización, exposición, etc. Esa perspectiva de la vida de los objetos, de la biografía de los objetos, como podéis imaginar, y algunos de vosotros sois profesionales de museos, nos interesa muchísimo, es interesantísima. Lo estamos viviendo además en el museo este año, que es un año interesante e importante para nosotros, porque estamos de mucha celebración con el 10º aniversario de la reforma del edificio y tenemos una programación un poquito especial de exposiciones y de diálogos con otras disciplinas, en fin, y con distintas colaboraciones con entidades públicas y privadas que nos están dando muchas alas en muchos sentidos. Bueno, y en esta coyuntura especial, esta tradicional actividad del Museo Arqueológico Nacional y de otros muchos museos en España y en el mundo, que es la pieza del mes, pues justamente este año la hemos dedicado a esas vidas de los objetos, esas biografías de los objetos, ¿no? Reutilización, reapropiación, reciclaje, en fin, es una actividad que cuando nos llegó la propuesta de la mano de la Asociación de Amigos de Arshal, pues la verdad es que la recibimos entusiasmado, nos pusimos rápidamente a la tarea porque nuestros intereses y nuestros objetivos eran comunes. Entonces, por eso digo que es una perspectiva de investigación que nos interesa muchísimo en los museos en general y en este, desde luego, en particular. Y es que los museos se nutren de cultura material, ¿no? que es un activo esencial para el conocimiento de las sociedades del pasado, que es un vehículo, como se ha publicado muchas veces, de comunicación excepcional, ¿no? al fosilizar esas experiencias del pasado, esos objetos que mostramos en las salas de exposición, por tanto, con ese potencial informativo tan grande, informativo y emotivo, ¿no? También. Y luego, además, con unos usos en el presente muy interesantes, muy interesantes. Ese recorrido metafórico, esa vida de la cultura material, también en los museos, pues como decía antes, es particularmente enriquecedor, ¿no? Por todas esas capas que se van sumando, esas capas contemporáneas añadidas, capas sociológicas, capas históricas, capas políticas, antropológicas, mediáticas, también, que van envolviendo y que van otorgando nuevos significados a esa cultura material. Y bueno, hay ejemplos muy icónicos, ¿no? Muy bien conocidos y con mucha literatura científica, divulgativa, periodística también y de todo tipo, ¿no? Y aquí en el museo esto, pues tenemos algunos casos como muy conocidos y como muy significativos de determinados iconos del pasado, iconos del presente en la cultura material que conservamos y exponemos en este Museo Arqueológico Nacional. Hay ejemplos muy significativos y no voy a hablar de la Dama de Elche, pero todos estamos pensando en la Dama de Elche, entre otras, ¿no? Piezas así como muy icónicas y con esas capas contemporáneas añadidas. Pero bueno, en definitiva es un enfoque de muchas lecturas y además nos interesa muchísimo en el museo como espacio donde se presenta al público esas colecciones y esa lectura y esa interpretación en torno a esas colecciones. Bien, termino ya pues, agradeciendo en primer lugar al equipo del museo, al equipo del Departamento de Difusión, todo el trabajo de organización y logística que os podéis imaginar que ha sido bastante compleja, de todas las actividades de las GEA, que actúan de puente con nuestros departamentos de investigaciones, con el departamento de comunicación, con el área de conservación, con el departamento de conservación, ¿no? Son el hilo conductor que hace posible la producción de todas estas actividades y particularmente
fundamentalmente al conservador Pablo González, que la verdad es que se ha dejado la piel. O sea, yo he oído a Pablo con las GEAs desde hace un año, organizando todo este programa y toda esta programación de esta escala, que es grande y que exige para toda esta coordinación de profesionales, en primer lugar, súper comprometidos, con mucha formación, con mucho conocimiento y, si es posible, con 4 idiomas. Con lo cual, muchas gracias, Pablo. Y también, por supuesto, nuestro agradecimiento, evidentemente, a las organizadoras de este congreso. ¿Dónde están? Aquí están. Nuestras estupendas Hester, a ver si lo pronuncio bien, Hester Wächter, Anne-Claire Leleu, Belén Hernáez Martín y Bettina Menegatti Girardello. Perdonadme, creo que lo he dicho bien. Muchísimas gracias porque habéis hecho un trabajo excelente, ya lo sé, en muchos meses de trabajo, mucho correo electrónico, ¿no?, para llegar al día de hoy con todas estas actividades. Al Grupo Archaeological Challenges y a la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne, y por supuesto a nuestra asociación. Yo soy la socia número 500. Si no sois socios, mirad la página web, AMAN, Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Nacional, porque merece la pena por todo el apoyo organizativo, en fin, económico, también, porque también es importante, imprescindible, y a todos los ponentes que han hecho un huequecito en su agenda para venir y estar hoy con nosotros. Después, antes de presentar a Gonzalo, después de las ponencias, en cuanto termine Jaime, a las 7:30, tranquilamente, vamos a dar una vuelta por la exposición Arqueología de la Dieta Mediterránea, que tenemos ahí enfrente, y en 20 minutos os podemos hacer una visita guiada a todos aquellos que os interese. Además, Susana González, que es una de las 5 comisarias de la exposición, también nos acompaña. O sea que quien le apetezca, a partir de esa hora sí que os rogamos que os ajustéis un poquito al tiempo para poder terminar sin prisas, pero sin pausas, y podamos ver esa exposición en un recorrido rápido, ¿vale? Y, por supuesto, bueno, agradecer sobre todo al profesor Gonzalo Ruiz Zapatero, que, bueno, además de presidente de AMAN, de esta asociación que nos ayuda tanto, pues la verdad es que es cómplice de todos los proyectos del Museo Arqueológico Nacional. Es, como sabéis todos, catedrático de prehistoria, especialista en protohistoria ibérica, y para todos los arqueólogos de este país y más allá, un referente en la divulgación de la prehistoria y de la arqueología, al que además nos une un vínculo muy grande en el Museo Arqueológico Nacional, y nos va a dar las claves, este keynote de este encuentro. Así que muchas gracias. Bien, buenas tardes. Voy a intentar ser rápido porque tenemos una sesión muy intensa, y lo que voy a tratar de hacer es simplemente establecer unas mínimas coordenadas sobre cómo podemos estudiar la vida de los objetos, y específicamente los objetos elaborados en hierro a lo largo de la Edad del Hierro. Para eso habría que hacer una mínima reflexión inicial en plan de chiste anglosajón. La metalurgia del hierro es bastante diferente a la metalurgia del bronce. Los cambios en la propia producción de objetos metálicos difieren notablemente, y eso automáticamente nos pone en una pista de cómo la vida de los objetos de hierro difiere de la vida de los objetos de bronce. En el caso de los objetos de bronce, el estudio de las aleaciones, el estudio de refundiciones, el estudio de procedencia de minerales permite aquilatar muchos de esos elementos. Se reciclan también mucho los productos broncíneos, mientras que los objetos de hierro son fácilmente producidos. El hierro es ubicuo en la naturaleza, no hay problema de abastecimiento, y eso de alguna manera, como veremos, significa que la vida de los objetos de hierro es de alguna manera distinta. El tema de las biografías o las vidas de los objetos en arqueología ha sido usado desde hace ya unas cuantas décadas, tanto por antropólogos como por arqueólogos. Es verdad que también, si se hiciera un estudio de las publicaciones, suben y bajan. Me temo que es algo inherente a los tiempos actuales de las modas arqueológicas que establecen muchas veces agendas momentáneas, en algunos aspectos incluso efímeras.
Y el fundamento, la clave es sencillamente el reconocimiento de que los fenómenos culturales pueden ser estudiados a través de las biografías de los objetos. Pero indudablemente los objetos tienen que estar conectados y relacionados con la gente, tienen que estar relacionados con las personas. Y eso es lo que permite explorar cuestiones relacionadas con intercambios, con identidades, con establecimiento de estatus social, entre muchos otros aspectos. Muchas veces en arqueología las biografías de los objetos permiten acercarnos a la reconstrucción de contextos. Y de alguna manera ese ciclo que empieza con la producción, la inversión de trabajo, el uso, los distintos usos, los tiempos de uso, algo que también normalmente pasamos por alto, los significados de la utilización o del uso, hasta la amortización final, hasta la disposición final de las piezas, en esencia es lo que tratan de hacer los estudios en arqueología de biografías de objetos. Los objetos arqueológicos los encontramos en contextos primarios y secundarios, escombros y basuras. A partir de ahí, si tenemos suerte y tenemos contextos en uno de esos dos casos, podremos tener más información para intentar los dos procedimientos más estandarizados en la actualidad, que son, por un lado, la cadena operativa, que viene de trabajos antiguos y, sobre todo, la tradición francesa con los estudios de Leroy-Gourhan, y que, aplicado inicialmente a los estudios del Paleolítico, se ha ido extendiendo prácticamente a todos los estudios de arqueología de todo tiempo. Y, por otro lado, también el concepto o el estudio de uso de vida, es decir, ver cómo podemos intentar establecer los usos, la duración de vida de los objetos. Nacimiento, muerte, aunque sean conceptos muy idealistas, idealizados, sirven para esa tarea. Otra cuestión que me parece crucial en la Edad del Hierro, como en cualquier otra época, es considerar el tiempo a escala humana, es decir, lo que podríamos llamar el tiempo generacional, para poder entender las vidas y las biografías de los objetos. Y, por último, en esas biografías, indudablemente, hay que tener también en cuenta cuál es la naturaleza de las piezas y cuál es la finalidad, por lo menos inicial e intencional, de los fabricantes de esas piezas. Las cadenas operativas y los usos de vida no resumen todo, pero sí son, desde luego, los dos pilares fundamentales con los que han echado a andar los estudios arqueológicos de biografías de objetos. En el caso de las piezas o de la metalurgia de hierro, desde la extracción de minerales, que exige identificar los veneros de minerales de hierro en superficie, supone también el tratamiento de secado, de molturado y de transporte de esos minerales, para pasar a otro proceso, que es el de la reducción del hierro. Los hornos, normalmente mal conservados y de difícil visibilidad, las escorias que dejan, y algunos ya de los fabricados básicos en hierro, por ejemplo, lingotes y productos ya elaborados. La forja, que es la segunda parte de la metalurgia del hierro. La forja significa que hay especialistas que trabajan fundamentalmente con las herramientas tradicionales, los yunques, los martillos y las tenazas, que se han mantenido prácticamente hasta nuestros días, y a través de ese trabajo se consiguen los productos, los fabricados de hierro definitivos. A partir de la fabricación empieza también la vida activa de esos objetos, que se dividen básicamente en herramientas agrícolas relacionadas con trabajos de carpintería, en adornos y también, evidentemente, en armas. Y, por último, el último paso sería algo así como la pérdida o el extravío de esas piezas, o la deposición intencionada
en contextos concretos, por ejemplo, la amortización de piezas intencional dentro de tumbas, y un factor difícil de controlar arqueológicamente, este anillo gris interno refleja la invisibilidad de los aspectos que no se recogen en el ciclo completo de la metalurgia del hierro, por ejemplo, las piezas que sencillamente fueron perdidas, fueron abandonadas o fueron extraviadas en el curso de su utilización. El arco completo es expresión de la complejidad del trabajo del hierro y refleja también las posibilidades de analizar el estudio concreto de las piezas. Como decía, la identificación y la extracción inicial, extracción, secado, molturado, transporte a las herrerías, a las ferrerías, no deja prácticamente ninguna evidencia arqueológica. Existe también la idea tradicional de que los filones de superficie se podrían explotar fácilmente, pero hay trabajos que van demostrando que las cosas no son tan sencillas. En los talleres metalúrgicos había pequeños hornos, fundamentalmente los llamados hornos de chimenea, en los que se disponían alternando capas de carbón vegetal y de mineral de hierro para sencillamente, con la ayuda de fuelles que identificamos a través de los restos de toberas en los hornos, poder mantener temperaturas que alcanzaran entre 700 y 1150 grados centígrados para producir la reducción del mineral de hierro. Cuando se hacía eso, esta es la preparación del horno de reducción, y una vez realizado el trabajo, que requiere un número de personas, que requiere también un tiempo relativamente demorado, sencillamente lo que se acaba produciendo y obteniendo es la esponja férrica, además de las escorias, pero la esponja férrica es la materia prima de esta primera fase de la reducción del mineral de hierro. Para estudiar todo ese trabajo, una vía cada vez más importante, reconocida, es toda la relacionada con la arqueología experimental. Arqueología experimental que, por otro lado, se apoya no solo en las evidencias arqueológicas prehistóricas, sino que también se apoya en los estudios de etnoarqueología. Los estudios de arqueología de producción de hierro en sociedades tradicionales, por ejemplo, del África subsahariana, en donde hay también una cantidad importante y relevante de información para cruzar con los datos arqueológicos y con la experimentación arqueológica. Esa esponja férrica que se obtenía precisaba otro tipo de trabajo. Sencillamente había que ir limpiando esa esponja férrica y sencillamente a continuación, a través de calentamiento y de martillado continuo, había que hacer el trabajo de forja, que, insisto, mantiene una continuidad prácticamente hasta las últimas ferrerías tradicionales. Un aspecto en mi opinión, al menos poco estudiado y está desapareciendo ante nuestros ojos, es la posibilidad de los análisis etnográficos de los pocos herreros tradicionales que van quedando. Porque el trabajo del herrero, el instrumental, las actividades cotidianas, al menos en las áreas, en los países del sur de Europa, todavía pueden encontrar alguna posibilidad de documentar ese tipo de trabajo que, insisto, está perdiendo ya a sus últimos artesanos. Especulamos que el trabajo del hierro, con la complejidad que acabo de resumir rápidamente, los herreros, los especialistas en metalúrgicos, debían tener un cierto estatus, aunque solo fuera porque atesoraban los conocimientos tecnológicos y experimentales para poder elaborar las piezas de hierro. Y eso, de alguna manera, significa algún grado de secretismo, de aureola mágica, de la que tenemos textos, por ejemplo, en época medieval y en épocas
posteriores y que probablemente implicarían una posición social privilegiada de los herreros dentro de cada comunidad. En algunas áreas, por ejemplo, de Centro Europa, la tumba, el ajuar que estamos viendo en esa imagen es un ajuar del siglo VI, de la primera edad del hierro, en Alemania, en donde he marcado las herramientas características del utillaje, el instrumental básico de los herreros, y también un elemento fundamental que se asocia a partir de ese momento, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con la cuestión de sistemas de pesos y medidas. Las referencias que tenemos en las sagas, por ejemplo, en las sagas irlandesas, en los relatos de época vikinga, apuntan en esta dirección y se confirman en etapas históricas posteriores. Esos equipos de herrero son un vivo ejemplo de cómo una tradición prehistórica prácticamente llega hasta nuestros días. Hay una cosa que me parece que tampoco se ha tenido muchas veces en cuenta en el estudio de la vida, de la biografía de los objetos, y es cómo incide en la percepción que la gente de la Edad del Hierro tenía que tener del significado, de la duración, en definitiva, la percepción de esas herramientas a través de cómo la producción del hierro fue variando. En ese gráfico estamos viendo un trabajo pionero de Radomir Plejner, un especialista checo que ha sido prácticamente el padre de la metalurgia del hierro europea, en donde señala cómo en contextos de bronce final aparecen, conocemos evidencias de hierro meteórico, cómo a continuación lo que hay es un empleo del hierro como elemento ritual y simbólico, lo tenemos también muy bien documentado en algunos casos de la península ibérica, como a partir del inicio del primer milenio antes de la era, sencillamente lo que se produce es una fabricación, una elaboración de piezas limitada y a pequeña escala. A partir de alrededor de finales del siglo VII y en el siglo VI se produce la primera expansión de fabricación de piezas de hierro a gran escala, y solo en las últimas centurias de la Edad del Hierro es cuando conocemos una producción masiva de piezas de hierro, incluyendo fundamentalmente todo el instrumental agrícola, que prácticamente era muy escaso en las etapas anteriores. Se me antoja que, evidentemente, las diferencias en la cantidad de piezas de hierro conseguidas en distintos momentos, la percepción de la vida de los objetos, de su función y de su utilización, tuvo también que de alguna manera que variar. Y esa creo que es una variable que no ha sido prácticamente explorada. Un trabajo reciente de Turner de 2020 plantea una manera de entender la eclosión de la metalurgia del hierro algo diferente a la de Plejner, pero se puede comparar de una manera bastante clara. Sencillamente arranca igualmente también con los primeros hierros meteóricos. A continuación, Turner habla de un uso crítico del hierro, es decir, cuando el hierro todavía no aparece masivamente empleado, primero como adornos, más tarde en el armamento. La segunda gran fase o el segundo gran momento sería lo que Turner denomina la aceleración del uso del hierro, con armas, instrumentos agrícolas, herramientas, adornos, útiles domésticos, es decir, una auténtica diversidad funcional de los fabricados de hierro. Y por último, señala Turner, una tercera fase se podría relacionar con el uso militar del hierro, identificando como uso militar la fabricación estandarizada de armamento, el equipamiento de lo que Peter Wells llegó a denominar unidades guerreras que aparecen con un equipo estandarizado, como aparecerán, por ejemplo, en el Imperio Asirio en el siglo VII, que
produce exactamente lo mismo, la estandarización de los equipos militares. Y Turner es una idea que yo por lo menos no había leído, no había valorado nunca, y sugiere que el punto culminante de ese uso del hierro como elemento militar significativo se refleja sobre todo en la aparición de yelmos, de cascos de hierro, algo que ciertamente es relativamente escaso, lo hemos valorado simplemente de una manera selectiva, pero no analizando, digamos, en detalle y numéricamente lo que representan ese tipo de elemento de armamento defensivo. Y por último, Turner señala que el colofón de esta tradición que va creciendo en el uso del hierro estaría sencillamente cerrado por la aparición de la carburización de filos de espadas, es decir, la aparición de espadas aceradas que sencillamente a través de experiencia los herreros de la Edad del Hierro fueron capaces de elaborar en distintos territorios y en distintas áreas. Insisto, creo que la consideración de la variabilidad de la cantidad de piezas de hierro que estaban a disposición de la gente en las 7-8 centurias de la Edad del Hierro tuvo que ser un factor muy importante a la hora de la percepción y de la consideración de los usos, de las vidas y de las posibilidades de intercambio de esas piezas. De alguna manera, simplificando los dos modelos anteriores, y ojo, esto es un modelo generalista, simplificado, que no refleja la realidad de detalle de las distintas áreas, lo que es evidente es que a lo largo prácticamente de 7-8 centurias, sencillamente el hierro, que empezó de forma limitada para la fabricación de adornos, fue incrementando producciones a pequeña escala, aceleración con la diversidad tipológica de elementos para llegar en las últimas centurias a esa generalización, por un lado, del utillaje agrícola y la aparición de elementos de uso militar, el hierro utilizado como expresión de la capacidad de armamento de las gentes de ese periodo. Las vidas de los objetos de la Edad del Hierro tienen vidas complejas. He elegido solo este ejemplo, es un estudio del británico Joy sobre uno de los espejos de finales de la Edad del Hierro en las Islas Británicas. Se conocen algo más de 60 espejos en la Edad del Hierro de las Islas Británicas, lo cual a su vez ya está indicando que indudablemente era una pieza, un elemento bastante singular y por lo tanto presumiblemente significativo y con un valor especial. El estudio de Joy arranca de la consideración de la obtención de los minerales, del estudio, la reconstrucción, las analíticas para hacer un análisis de la tecnología de esa pieza, de ese espejo, un uso específico, porque los espejos estaban pensados específicamente, sencillamente, para la contemplación personal. No parece que a priori la intencionalidad originaria fuera otra. Pero una vez dicho eso, y que esa finalidad intencional era la pura contemplación personal, hay otro dato que señala Joy, y es el extraordinario grado de conservación que tiene el espejo, lo que, en su opinión, refleja que el espejo no tuvo deterioro, no presenta ninguna alteración o fractura sustancial, y eso le lleva sencillamente a plantear que eso significa que el espejo estuvo bien cuidado y bien protegido, probablemente guardado en sitios especiales, con tejidos, con pieles, de manera
clara. Y eso apunta también, señala Joy, a otra idea. Probablemente ese espejo tuvo un uso breve, un uso ceremonial, lo cual significa que el objeto tuvo un uso intermitente, es decir, se utilizaba en un periodo muy breve y posteriormente se volvía a guardar. Por lo tanto, la vida de uso real era una vida realmente corta, lo que significa o lo que apoya la idea de que la pieza está extraordinariamente bien conservada. Eso significa que la pieza no sería utilizada más que en actos, podríamos decir, episódicos, en momentos puntuales, y eso ayudaría a entender, insisto, la conservación de la pieza. Eso nos llevaría, como por ejemplo en tumbas ibéricas con los vasos griegos, a otra reflexión. Es decir, si son piezas tan singulares y se cuidaban de esa manera tan especial, es posible que también ese tipo de piezas tuvieran vidas largas y que pudieran ser transmitidos de generación en generación dentro de grupos sociales o de linajes. Desde luego la idea es perfectamente plausible. El resto de la tumba, además de esa pieza, tiene varias piezas de cerámica, restos óseos de cerdo y de oveja, 3 fíbulas, un cuchillito, una pátera romana. El enterramiento debe ser probablemente más que del siglo II, del siglo I antes de la era, y un set de aseo, pinzas y una cucharita para las orejas. Todo apunta, desde luego, a que esta pieza y el resto de ajuar que aparece en la tumba coincide con una mujer de alto estatus y que, por lo tanto, esa pieza no es más que otro elemento para reforzar la identidad personal de esa mujer. Bien. Aquí he señalado cuestiones que tienen que ver con lo que se debía ver. El dibujo de reconstrucción, en definitiva, es el momento episódico final en el que durante probablemente unos pocos minutos, un tiempo que no podemos evaluar, pero que indudablemente debió ser breve, para sellar, antes de sellar la tumba. Y en ese sentido, este es un libro que, por lo menos en España, yo creo que no ha tenido mucho eco. Es un libro de el profesor Peter Wells, probablemente el americano que mejor conoce la Edad del Hierro de la antigua Europa. Y el título del libro es significativo porque es algo así como los antiguos europeos vieron el mundo, visión, patrones y el modelado de la mente en tiempos prehistóricos. Es un libro realmente provocativo e interesante que lo que propone Peter Wells es poner el foco de atención en la visualización de los objetos del pasado. Eso significa que la visualización formaba parte integral del sentido de los objetos. Un ejemplo muy claro, las famosas fíbulas, los broches para la ropa empleados en la Edad del Hierro. Las fíbulas tienen una función práctica para sujetar la vestimenta, tienen una función decorativa, sirven para decorar. Probablemente, casi seguro, expresaban una identidad personal, al menos en muchos casos. Tenían también, de alguna manera, una capacidad de señalar, es decir, de ser una insignia, un aviso de algo. Quizás también incluso de almacenar memoria, con la gran variabilidad y cómo cambian los tipos de fíbulas a lo largo de la Edad del Hierro. Esa es una idea también absolutamente razonable. Para provocar emoción, la idea de Peter Wells, y que podríamos traducir a la realidad, digamos, de nuestros días, sería algo así como imaginar cómo en la Edad del Hierro se podía percibir a una persona y a qué distancia con los elementos que se podían visualizar. Desde luego, el detalle de una fíbula no es perceptible a larga distancia, digamos,
40-50 metros. Habría que esperar a estar a una distancia más corta, quizás máximo 15-20 metros, para poder identificar el significado que estaba detrás de la figura. Y eso tiene que ver con visualización, eso podríamos reflexionar sobre los contextos domésticos, el tamaño de los asentamientos, etcétera, que tienen que ver con esta cuestión. El uso de los objetos de hierro, y voy concluyendo, creo que básicamente se podría ordenar en tres grandes ámbitos. Uno, sencillamente, el práctico funcional. Todo lo relacionado con herramientas agrícolas, de carpintería, etcétera, que aparecen en ocasiones en asentamientos, en almacenes o en zaguanes de viviendas, como pueden ser, por ejemplo, las hoces, rejas de arado, martillos, palas, azadones, etcétera. Y esos objetos de hierro debieron tener una visualización, por un lado, cotidiana breve, cuando alguien sencillamente no los utilizaba, la visualización sería de un tiempo corto y breve, pero en otros casos sería una visualización cotidiana, continua y larga. Igual que la vida de algunos de estos objetos podría ser evidentemente larga, algo que necesita evidentemente apoyos y elementos analíticos para ser probado. En segundo lugar, podríamos pensar que objetos de hierro se utilizaron sencillamente como elementos de pura exhibición, con un contenido más o menos simbólico. El aspecto que podría tener un individuo de la edad del hierro con, por ejemplo, fíbulas, virias, brazaletes, broches de cinturón, armas, todo eso significaría una visualización que iría, en algunos casos, cotidiano breve, ocasional breve y excepcional breve. Los guerreros no debían llevar todo ese equipo continuamente de una manera cotidiana. Y para eso es bueno también releer algunas fuentes para, por ejemplo, recordar cómo fueron las exequias y el entierro de Viriato, para tener una percepción de la gran dimensión temporal, unos días en el caso del famoso guerrero lusitano, pero que es suficiente para comprender esa dimensión temporal. Y como decía antes, intentos de valoración de a qué distancias los objetos podían ser visibles y la gente podía ser identificada. Estoy pensando también, por ejemplo, en el báculo de Numancia, como un elemento probablemente también distintivo y representativo, que es una pieza de relativamente pequeño tamaño y que igualmente permitiría tener alguna idea de alcances de tipo visual. Y, por último, la última dimensión sería la cultural religiosa. En el caso de los enterramientos de inhumación, por ejemplo, atenienses o hallstáticos de Centro Europa, el reconocimiento de esas piezas sobre los cuerpos. Lamentablemente, en la mayor parte de los casos, por ejemplo, peninsulares con enterramientos de cremación, la cosa es más complicada porque apenas tenemos la identificación de las piezas. Y luego otros detalles interesantes, no tanto en la península ibérica, pero, por ejemplo, el trabajo reciente, y tuvimos una conferencia del profesor Kaiser en la facultad sobre las últimas investigaciones en el yacimiento de Latén, en donde hay fechas de radiocarbono que permiten situar en distintos momentos las pasarelas construidas sobre el agua de Latén y cómo en algún momento da la impresión de que puede responder a un episodio bélico, a un conflicto en el que posteriormente se hacen unas ofrendas y cómo en las fechas más tardías ese significado varía y pudo ser diferente. Una vez más, la necesidad de poner el acento en los contextos, sin los cuales realmente no podemos saber gran cosa. Pero ese caso
de ofrendas, entre comillas, a las aguas, sería interesante reclamarlo. Y por último, pues también, en este caso sí, en la península ibérica, todo lo relacionado con las ocultaciones de tesorillos, de finales de la Edad del Hierro, sobre todo en el área meseteña, en donde la acumulación intencional, la preservación intencional de piezas adquiere también esa dimensión cultural religiosa. En estos casos la visualización sería absolutamente breve. Esto es raro, no es que parezca, es raro lo que estoy planteando siguiendo las ideas de Peter Wells, pero de alguna manera significa intentar acercarse a elaborar una fenomenología relacionada con los elementos metálicos del hierro en este periodo histórico. Una fenomenología que incluye aspectos que muchos colegas con planteamientos acaso demasiado tradicionales consideran extraños, como pueden ser, por ejemplo, el estudio de paisajes sonoros en valles abiertos y analizando la sonoridad ambiental y la distribución de los hillforts. Es un estudio igualmente también fenomenológico que tiene dificultades, no tiene dificultades fechar los elementos de un yacimiento que estamos excavando, no tiene dificultades hacer comparaciones tipológicas de piezas separadas por cientos de kilómetros de distancia. Al final concluyo con las palabras de Indiana Jones. Si usted quiere una ciencia exacta y que sea rigurosa, vaya al fondo a la clase de teología. Esto es la clase de arqueología. Muchas gracias.